Muy buenas tardes a nuestra comunidad de Facebook e Instagram. Mi nombre es Mía Ponte y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de Clínica Estela Maris. Hoy, en nuestro consultorio en vivo, trataremos un tema muy importante: signos de alarma en la salud infantil. Y para abordarlo tenemos el privilegio de contar con la doctora Kelly Olivera, pediatra de la Clínica Estela Maris, quien compartirá su amplia experiencia en el tema. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Mía. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a todos los que nos acompañan en esta transmisión a través del Instagram y del Facebook. En esta presentación veremos cómo identificar los signos de alarma más comunes en la salud de nuestros pequeños. Hablaremos sobre el tratamiento y las recomendaciones existentes para poder tratarlos. Y finalmente responderemos a sus preguntas. Para quienes nos están siguiendo a través del Instagram, las presentaciones se podrán ver en el Facebook. Vamos a hablar, como les estaba mencionando, sobre los signos de alarma en la salud infantil. Primero que nada, quiero que sepan que cuando nosotros hacemos triaje, por ejemplo, en la emergencia pediátrica y todas las mamitas y papitos ingresan a emergencia y a veces nos catalogan a los pequeños y nos ponen un brazalete diciendo prioridad 1, prioridad 2 o 3 o 4, no entendemos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando el personal de salud desde triaje evalúa a nuestro pequeño, evalúa el triángulo de evaluación pediátrica, que es esta figura que tenemos aquí en la diapositiva, donde se evalúa en primer lugar el aspecto de tu pequeño, ¿no? Al hablar de aspecto es, por ejemplo, ver si tu niño de repente está convulsionando o de repente está muy dormidito y no despierta, o de repente está demasiado pálido, ¿no? Entonces es lo primero que evaluamos a nuestro pequeño. En segundo lugar, vemos si tu pequeño está respirando bien o no. Es importante que veas si tu pequeño de repente respira rápido, si tiene presencia de tirajes, es decir, se le hunde el cuellito o se le hunde el pechito. Eso es un signo de alarma. Y en tercer lugar, la base de este triángulo de evaluación pediátrica es la circulación. ¿A qué se refiere cuando hablamos de circulación? Hablamos si es que tu niño de repente, muchas veces las mamás, ¿no? En la consulta me dicen, doctora, nuestro pequeño hizo fiebre y de repente sus manitos, sus piecitos estaban muy fríos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que le ha llegado poca circulación a nivel de los miembros superiores e inferiores. Entonces, gracias a este triángulo de evaluación pediátrica que nosotros los médicos que abordamos el área de emergencia y el área de consultorio, podemos decir si tu pequeño tiene un signo de alarma y catalogarlo si es que es una prioridad 1 o 2, ¿no? Entonces, muchas veces yo quería centrarme en eso, ¿no? A veces los papitos cuando llegan a la emergencia me dicen, pero ¿por qué me mandan a mi niño al consultorio y no lo atienden acá? O de repente está en emergencia y está esperando, ¿no? Quizás 30, 40 minutos y dicen, oye, ese niño llegó después que mi hijito y lo están atendiendo ahorita. Es por esto, es porque tenemos el triángulo de evaluación pediátrica y gracias a eso nosotros podemos saber si tu niño necesita una atención urgente o puede esperar unos minutos o de repente puede irse a consultorio. Siguiente, Mía. Y en base a este triángulo de evaluación pediátrica, que como sabemos nosotros es un triángulo porque tiene 3 lados, ¿no? Y les había mencionado, evaluamos la apariencia, la circulación, la respiración. Nosotros podemos catalogar a nuestros pacientes si es que es una prioridad 1, una prioridad 2, una prioridad 3 y finalmente una prioridad 4 o 5. Si tu niño está dentro de lo que es la prioridad 1 o la prioridad 2, debería de ser atendido en emergencia. Y es motivo de este Face Live que vamos a tener ahora para poder identificar si tu pequeño debe pasar a atención por emergencia o debe ser atendido en consultorio. Mientras que las prioridades 4 y 5 deberían ser manejadas en consultorio. Bueno, siguiente, Mía. Nosotros en pediatría tenemos un consenso, los pediatras expertos, ¿no? Y también a nivel de la Organización Mundial de la Salud,
todo niño menor de 5 años, así como las personas adultas, ¿no? Mayores de 60 años, son para nosotros población vulnerable, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de tasa de mortalidad, nos referimos a ese grupo, ¿no? A ese grupo menor de 5 años. Pero de ese grupo menor de 5 años tenemos a los niños menores de 2 meses, que son la población más vulnerable. Es aquella población que nosotros debemos que de repente en un día o en 24 horas, quizás con un signo mínimo, por ejemplo, la presencia de fiebre, y quizás en 24 horas ya este niño está en UCI y el papito a veces no entiende, pero solo lo traje por fiebre y quizás un poquito de vómito, ¿y por qué ahora está así? Entonces, mamitas, papitos que me están escuchando en Facebook, en Instagram, no se olvide, si tu pequeño presenta signos pequeños, quizás nosotros no le damos la demasiada importancia, puede ser un riesgo elevado de mortalidad en nuestro pequeño, ¿no? Por ejemplo, si tu niño tiene, de repente ya no lacta bien o presenta vómitos, ¿no? Es decir, normalmente nuestro niño menor de 2 meses tiende el famoso reflujo, ¿no? Y este reflujo es bien frecuente, pero el reflujo es como que cae la lechecita por un costado sin producir ese efecto o esa arcada nauseosa, ¿no? Pero si el vómito es algo donde el niño primero tiene esas náuseas, ese impulso para botar la leche. Entonces, si tu niño está vomitando todo lo que ingiere, o de repente le ves el pechito, ¿no? Y ves que se le hunde, está respirando rápido. Y a veces me preguntan, doctora, pero el pequeño menor de 2 meses siempre tiene una respiración rápida, sí, pero existe un límite. Entonces tú coges tu reloj y cuentas cuántas respiraciones tiene tu pequeño. Si el bebé tiene una respiración de más de 60 en un minuto, estamos hablando que tu niño está respirando rápido y puede ser que tenga un problema de insuficiencia respiratoria. Quizás nuestro niño también puede tener movimientos que nosotros llamamos convulsiones, pero a veces son movimientos muy sutiles, no convulsiones quizás como las que estamos acostumbrados a ver, donde pierden el conocimiento y el paciente tiene una convulsión generalizada. Quizás solamente puede tener un parpadeo o quizás el movimiento de una de las manitos, ¿no? Entonces, esos movimientos anormales pueden ser equivalentes convulsivos y también son signos de alarma. Entonces, en nuestra población menor de 2 meses, estos son los signos de alarma más frecuentes y que tiene que, ¿no?, llamar la atención a todos los papitos, a todas las mamitas, de llevar a nuestro pequeño a la emergencia, ¿no? A la consulta, si es que es algo quizás muy sutil, pero generalmente llevarlo a la emergencia para que la atención sea de manera inmediata. Siguiente, Mía. Otros signos que también son importantes en estos niños menores de 2 añitos y quizás no le damos la importancia adecuada es normalmente tu pequeño, o sea, pasa dormido, ¿no? De manera bastante frecuente, pero quizás ya no se despierta o ya no quiere lactar o quizás lo ves, está respirando rápido o lo ves muy amarillo, ¿no? Hay una patología muy frecuente en el recién nacido que sale de alta. Nos pasa muy frecuentemente. El pequeño nace, quizás no ha tenido la adecuada educación para una buena técnica de lactancia materna. Y esto genera que la mamita no lacte bien al pequeño. A la larga, este pequeño, como no lacta bien, se deshidrata. Y esta deshidratación puede generar en nuestro pequeño una pérdida exagerada de peso. El niño se puede poner amarillito, como vemos acá en una de las fotos que tenemos. Ya puede estar queriendo tomar la tetita cada rato, pero no se está saciando porque hay poca producción de leche, ¿no? Entonces, el que tu niño se ponga amarillo es un signo de alerta, que algo está pasando. Y una de las patologías más frecuentes es que de repente no le estoy lactando bien a mi pequeñito y esto está generando que el niño se esté deshidratando y la deshidratación en estos pequeños neonatos se manifiesta con fiebre,
con color amarillo, se pone amarillito, no, lo que nosotros lo conocemos como ictericia. También el niño puede distenderse el abdomen, como vemos acá en la figura, ¿no? La barriguita distendida, de repente no hace deposiciones, puede tratarse de un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces también si yo veo que la barriguita está más hinchada, debo de tener alerta. O quizás siento de que su naricita empieza a ver como un aleteo, lo que le llamamos aleteo nasal, o un quejido, empieza a quejarse, o sea, un quejido respiratorio. Esos son signos de alerta. Le puedes tocar la fontanela, ¿no? Que como saben ustedes es esa mollerita que el pequeño tiene como ese huequito, ¿no? Acá en la cabeza, es lo que llamamos fontanela, y esa fontanela de repente está empezando a bombarse, a estar pulsátil, también es un signo de alarma. O que no orine. Se dice que tu pequeño en 24 horas, lo mínimo que tú puedes cambiar de pañales son 6 pañales aproximadamente en 24 horas. Pero si tú ves que tu pequeño cambias menos de 5 pañales al día, es que el niño no está orinando bien, está deshidratado o tiene un cuadro de infección. Otro hallazgo importante también es ver el ombliguito de tu pequeño, ¿no? A veces las mamitas por temor no limpian bien el cordón umbilical, ¿no? Y entonces se tiende a infectar, y al infectarse se ve pues el ombligo todo rojito, lleno de secreción amarillenta, y a eso nosotros lo conocemos como onfalitis. Si está pasando esto, tu niño puede hacer un cuadro de sepsis, le llamamos una infección generalizada. ¿Desde dónde vino la infección? Desde el ombligo, ¿no? O sea, como una simple infección de ombligo, quizás no le has limpiado bien el ombliguito, esto genera un cuadro de infección generalizada. Entonces, todos esos detalles debemos tener en cuenta, sobre todo en nuestro niño menor de 2 meses, que es la población más vulnerable, la más indemne, la que puede fácilmente irse de nuestras manos si no atendemos a este pequeño a tiempo. Siguiente, Mía. Antes de seguir con la charla, no se olviden, amigos, amigas, que estamos en el Instagram y también en el Facebook de la clínica, pero que en Instagram no se pueden ver los PPTs. Por favor, entren a la página del Facebook para que puedan ver las diapositivas. Luego tenemos el otro grupo etario, que son los pequeñitos de 2 meses a 5 años. Y aquí he tratado de resaltar los signos más importantes que nuestro niño tiene y que nosotros debemos identificar si este signo, ¿no? O este síntoma que tiene nuestro niño es grave, debo llevarlo de inmediato a la emergencia o no. Siempre la tos, ¿no? A veces a mí me llaman por teléfono y me dicen, doctora, mi hijito está tosiendo, ¿qué le puedo dar? Y muchas veces pues le digo, si yo no lo examino, no puedo yo saber si el pequeñito tiene un problema, una neumonía grave o simplemente es un resfrío, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que saber si es que esta tos va acompañado de signos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Como por ejemplo lo que habíamos mencionado, que respire rápido, que se le hunde el pechito, que el niño ya no pueda tomar líquidos, que esté tan agotado y somnoliento porque está muy agitado. Eso es una neumonía grave. Y si está acompañado esa tos de estos signos que estamos mencionando, debemos llevarlo por emergencia, porque ese niño requiere apoyo, manejo hospitalario. Pero si es una neumonía, es decir, solo frecuencia respiratoria aumentada, pero no tiene ninguno de estos signos de insuficiencia respiratoria, puedo manejar en casa, obviamente, a través primero de una consulta pediátrica. Y la tos también puede ser un simple resfrío, pero para eso necesita que tu pediatra lo evalúe. Siguiente, Mía. Otro signo importante es la diarrea, ¿no? La diarrea, ahora que empezamos el verano, la diarrea pues va a ser mucho más frecuente, ya lo estamos viendo en el área de emergencia, ¿no? La diarrea en sí pues es una infección, ¿no? Que mayormente en nuestra población pediátrica pues se trata de niños, ¿no? De procesos virales, pero también las bacterias están muy frecuentes en este síntoma. Pero ¿qué es lo que hace que esta diarrea se vuelva muy compleja, que produzca
daño o sea una amenaza en la salud de nuestro pequeño, que se acompañe de deshidratación. ¿Y cuándo nuestros niños se puede deshidratar? Entonces, para eso preguntémonos, mamitas, papitos, ¿cuánto dura la diarrea? ¿Cuántas veces está haciendo al día? Se dice que si el niño hace más de 7 deposiciones en 24 horas, es un signo de que nuestro pequeñito puede deshidratarse y tiene que tomar líquidos, el suero de rehidratación oral, cada vez que haga las deposiciones. O si presenta vómitos, también es un riesgo de que se deshidrate. Entonces tenemos la diarrea con riesgo de deshidratación, que lo que hacemos, este niño puede ir a la consulta, le indicamos todo el manejo para su cuadro de infección intestinal, pero también que cada vez que haga una deposición, tome el suero de rehidratación oral. Pero si el niño está irritable, ¿no? Ya quizás está vomitando más, ¿no? O está ya que toma demasiado líquido, estamos hablando de un niño con deshidratación moderada que debe estar con sus ojitos hundidos, quizás, ¿no? Más irritable por los mismos problemas electrolíticos que genera este cuadro de deshidratación. Entonces, en este caso tenemos que tenerlo en observación por lo menos 4 horas y hasta que el niño se recupere. Muchas veces esta deshidratación puede generar en nuestro pequeño un cuadro de shock, es decir, una enfermedad grave, si es que el niño sigue vomitando, si es que el niño sigue presentando esas diarreas con alto flujo. Eso lo vemos muy frecuentemente en las diarreas por rotavirus, que es muy frecuente. Entonces, si sucede eso, ¿qué debo hacer? De repente mi pequeño ya está que se duerme, como vemos acá en la figurita, que sus ojitos están hundidos, que ya no puede beber, está inconsciente. Ese niño debe ir por la emergencia para ponerle su suero su suero endovenoso, hidratarlo adecuadamente para que el niño no se nos complique, no haga falla renal y no haga un shock hipovolémico. Siguiente, Mía, la fiebre. La fiebre es un síntoma tan frecuente, tanto en las infecciones virales como en las infecciones bacterianas. ¿Cuánto se considera fiebre? Es una pregunta importante. Cuando la temperatura es más de 37.8, ¿no? Pero si la fiebre llega a ser más de 39, 40, estamos hablando de fiebres altas y sobre todo en esta población infantil, que son los niños menores de 5 años, nuestro pequeño puede convulsionar por fiebre. Y si pasa esto, ¿no? Porque viene lo que se llama la convulsión febril. Se dice que de cada 10 niños, aproximadamente 2 pequeñitos pueden tener convulsiones febriles por la fiebre, porque su cerebrito todavía no está maduro. Entonces, ¿qué debemos nosotros preguntarnos? Uno, tenemos que saber controlar la temperatura, ¿no? Con paracetamol, ¿no? Con metamizol, con baños, con medios físicos. Es importante controlar la temperatura del pequeño. Nosotros no debemos estresarnos porque de repente llegas a la emergencia, quizás tu niño en el camino puede convulsionar. Nos pasa esto muy seguido en la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descubrirlo, no abrigarlo, descubrirlo, sumergirlo en agua tibia por lo menos unos 20 minutos y darle, ¿no? Su paracetamol o su metamizol, lo que ustedes tengan a la mano para bajar la temperatura, pero los medios físicos son sumamente importantes. Pero la fiebre, ¿en quiénes es una emergencia? ¿En quiénes es una emergencia? En aquel pequeñito menor de 6 meses, sobre todo. ¿Qué debo de preguntar? Primero, si la fiebre puede durar cuando tenemos un proceso viral, puede durar aproximadamente 3 días, pero si la fiebre dura más de 3 días, o si el niño viene de una zona endémica, o si lo examinamos, ¿no? Y vemos que nuestro pequeñito le queremos levantar el cuellito y tiene rigidez de nuca, ¿no? Si pasa eso, o de repente lo examinamos y en el cuerpo encontramos moretones, equimosis, esos son signos de alarma que nos hacen sospechar que de repente esta fiebre está asociada a una infección dentro de la cabecita, una meningitis. Entonces no se olviden, si el pequeño empieza a dormir, a estar somnoliento, a tener moretones en el cuerpito, a que no pueda doblar el cuellito, lo que llamamos rigidez de nuca, probablemente
estemos frente a un paciente que puede tener una infección en la cabecita y eso es una verdadera emergencia. Siguiente, Mía. Bueno, acá tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para decir fiebres de alto riesgo? Sobre todo el niño menor de 3 meses con una temperatura mayor de 38 y si tiene de 3 a 6 meses con una temperatura más de 39. Y lo que hemos hablado, ¿no? Los signos de alerta, la rigidez de nuca, la piel pálida, que tenga signos de sangrado, moretones o, de acuerdo a los criterios de Rochester, que nuestro niño no juegue, ¿no? Un niño que ya no tiene fiebre y sigue somnoliento, durmiéndose, probablemente tenga una infección en la cabecita. Siguiente, Mía. Fiebre de riesgo moderado, si tu niño tiene más de 6 meses a 2 años, ¿no? Y que el niño no juegue, ¿no? Probablemente puede tener una infección, hay que buscar dónde está la causa de la fiebre, de repente es una otitis o es una infección urinaria. Siguiente. Otro síntoma que vemos bastante frecuente cuando los que hacemos emergencia y los que hacemos consulta pediátrica es el dolor de oído, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos un niño que presenta dolor de oído? Preguntar, ¿le está supurando el oído? ¿No? Ver si es que hay secreción, ¿no? Y debemos palpar el oído. Nosotros tenemos un signo, ustedes toquen la orejita de su pequeñito y si el dolor es intenso, entonces ese es un signo de alerta que hay que acudir de inmediato a tu pediatra, ¿no? Acá tenemos una foto donde a veces me dicen, doctora, y yo les digo el tímpano, y a veces, doctora, ¿y dónde está eso? Entonces, un poquito aprovecho. Esto es el oído con un corte. Acá tenemos el oído medio, donde el tímpano es esa membrana blanquecina que tiene luz, tiene brillo. Y acá tenemos los huesecitos. Cuando hay una infección dentro del oído, los huesecitos se llenan con un líquido, ¿no? Un líquido purulento. Y el tímpano, que es la membrana que era de color blanca, nacarada, se vuelve roja, eritematosa y a veces se puede perforar y el niño viene con una otorrea, ¿no? Entonces el riesgo a que se perfore ese oído y por ende disminuya la audición de tu pequeño es frecuente si es que tiene un dolor de oído y eso no debemos permitir, ¿no? Siguiente. Otro síntoma frecuente, y con esto voy a terminar para poder escuchar las preguntas de todos ustedes, amigos, amigas del Facebook y del Instagram, es el dolor de garganta. ¿Cuántas mamitas vienen a la consulta? Doctora, mi niño tiene dolor de garganta, ¿no? ¿Y cuándo me preocupo? Entonces, una cosa importante es que generalmente todas las infecciones respiratorias de nuestros pequeños, la mayoría, 80% son de causa viral, ¿no? Entonces, pero hay un 20% que puede ser de causa bacteriana, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar, ¿tiene fiebre? ¿Tiene ganglios? ¿Qué son los ganglios, doctora? Las pelotitas que aparecen en el cuello, ¿no? Las pelotitas que aparecen, las bolitas que aparecen en el cuello. Entonces, si tu niño tiene dolor de garganta, pálpale el cuellito y si tú ves que hay ganglios o no vaya a ser que haya una infección metida adentro, es mejor que lo lleve al pediatra, ¿no? Si tu niño tiene más de 3 años y como ven en la foto, hay unas placas blanquecinas, las amígdalas totalmente grandes, puede ser un estreptococo y ese necesita tratamiento antibiótico. Pero la mayoría, el 80% de los casos, el niño menor de 3 años con dolor de garganta, pues no tiene adenopatía, tiene una gargantita roja, bueno, es una faringitis, probablemente le da su paracetamol y con eso le calma el dolor. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Estaré atenta a cualquier pregunta que haya. Gracias, Mía. Muchas gracias, doctora Olivera, por su interesante exposición. Y a continuación procederemos a leer algunos de los comentarios que nos han enviado a través de Facebook e Instagram. Si tienen alguna consulta, escríbanos para que la doctora Olivera pueda resolverlos. Bueno, a ver, José Benítez, muchas gracias por estar conectado. Él nos indica que tiene su menor, ¿no? Es un papá de 3 niños y cuando tiene fiebre en la noche, él pregunta si en la fiebre nocturna se pueden bañar a sus hijos. Gracias por la pregunta, José. Sí, o sea, no hay que tener miedo,
ya, como les mencionaba, sobre todo nuestros pequeñitos menores de 5 años, si tienen fiebre, lo primero que tienen que hacer es descubrirlo, ¿no? Descubrirlo, obviamente ponerlo en su cuarto, en un ambiente cerrado, donde no haya corrientes de aire, y introducirlo en una tina y bañarlo, porque es la forma más efectiva de bajar la temperatura. Porque el jarabe que tú le des, ya sea paracetamol, metamizol, ¿no? Va a demorar por lo menos 30 minutos a 60 minutos en hacer efecto, ¿no? Entonces, primero, quítale la ropa sin miedo, así sea 3 de la mañana, 4, y sumérgelo en una tina. Ahí tenlo por lo menos 20, 30 minutos, que es la forma más eficaz de bajar la temperatura. Bien. Luego, Melissa Olivera nos dice, si mi hermanito está saturando, ¿qué hago? Debes irte saturando. Bueno, si muchas mamitas ya desde la época del COVID y papitos, ¿no? Cuando tienen su hijito, sobre todo los que tienen niñitos que tienen asma, procesos bronquiales, ya tienen su saturómetro a la mano, ¿no? A mí me encanta cómo mis pacientes de acá de la clínica, doctora, yo ya le medí la saturación, vi que estaba en menos de 95%. En ese momento, ¿qué hago? Ponle el inhalador hasta que vengas a la emergencia, ¿no? Normalmente se hace una terapia de rescate, se le pone el salbutamol 2 puff cada 20 minutos por 5 veces y lo traes mientras tanto a la emergencia, ¿no? Porque es un signo de alarma y el paciente, si está desaturando, es porque tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria. Vamos con la otra consulta. Bueno, Erika Sánchez nos dice, doctora Kelly, buenas tardes. ¿Qué puede ser el color amarillento en la piel de un niño de 4 años? Si la piel está amarilla, hay que pensar primero, siempre les digo yo, hay que ver la conjuntiva, ¿no? Las escleras del ojito. Si los ojos están amarillos, probablemente estés frente a un niño con ictericia, lo que había mencionado, ¿no? Ahora, si el pequeño tiene 4 años, está amarillo, está con las escleras ictéricas y quizás sus deposiciones están hipocólicas, o sea, muy blanquitas, podemos sospechar de un cuadro de hepatitis A. Pero si tú ves que las escleras están más bien al contrario, pálidas y la carita está amarilla, ¿no? Tienes que sospechar y tomar un hemograma porque puede ser un cuadro de anemia. Y la tercera causa, si es que el niño, tú ves que las escleras están rojitas, no están amarillas, están normales y solo la piel está pálida, puede ser aumento de caroteno, ¿no? De repente tu pequeñito ha consumido muchos alimentos ricos en caroteno y eso está generando el color amarillo de tu pequeño.